Muy buenos días, compañeros y compañeras. A nombre de nuestro compañero Martín Esparza Flores, secretario general de esta gran organización, damos la más cordial bienvenida a este momento que para nosotros es histórico y que por ser de esa naturaleza es fundamental que esta generación de electricistas esté fomentando su identidad con el pasado para poder situar el presente y proyectar nuestro futuro. Hoy estamos recordando los 75 años de esta huelga histórica de 10 días que se diera aquí en la Ciudad de México y en todas las áreas de influencia que atendía en ese momento esta gran organización. Es importante destacar a aquellos hombres, a nuestros antecesores, que le dieron vida, que le dieron prácticamente los derechos fundamentales a la clase trabajadora, porque los logros que se dieron en la huelga de 1936 no solamente fue para el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros, sino que las prerrogativas que se dieron en ese entonces fue un logro histórico para toda la clase trabajadora de nuestro país, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso, yo les pido un fuerte aplauso para aquellos hombres que dieron su vida, su esfuerzo, para que hoy tengamos lo que tenemos, la clase trabajadora de este país. Quiero situar brevemente lo que sucediera en ese momento, explicar que en ese momento nuestro secretario general, Breña Alvírez, el compañero Manuel Paulín, el compañero David Roldán, el compañero Guillermo Peña, todos ellos del Comité Central, todos ellos del Comité de Huelga, hicieron hasta lo imposible por estallar esa huelga. Se prorrogó en diferentes etapas, porque sabían que si se estallaba la huelga, se iba prácticamente a paralizar las actividades económicas de nuestro país. Pero también sabían que era fundamental porque se enfrentaba a la clase patronal con la clase obrera, y prácticamente en esa coyuntura serían ellos o seríamos nosotros. Por ello quiero dar una breve reseña, que en ese entonces el Comité de Huelga dirigía un documento a todos los trabajadores de nuestro país. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué explicaba? Como viera el sindicato, que estaba próximo a vencerse en junio de ese año el plazo de la tercera prórroga, sin que las empresas hubieran concedido ninguna de las peticiones de alguna importancia que les había hecho el sindicato, y como los repetidos esfuerzos que hizo para llegar a un arreglo por la vía conciliatoria fracasaron, ante la obstinación de aquellas, no quedaba otra. Los trabajadores utilizaron el uso de su derecho constitucional, que era la huelga, la cual, con el pleno conocimiento y respaldo de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y fundándose en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 260 de la ley, fue emplazada el día 30 de julio de 1936 para dar principio con el estallamiento de la huelga el jueves 16 del corriente a las 12 horas del día. Explicaban en ese momento, por motivos inoportunos de explicar, el sindicato no ha hecho uso de este derecho durante los últimos años, tomando muy principalmente en cuenta la gravedad que encierra la suspensión de actividades de sus agremiados.
los servicios de luz, fuerza y calefacción públicos, industriales y privados, en una región que comprende cerca de 1,5 millones de habitantes, quedarán automáticamente suspendidos. Careciendo de datos precisos, estimamos que más de 50,000 trabajadores tendrán que paralizar sus labores como consecuencia de la suspensión del suministro de la energía eléctrica industrial. Las peticiones que el sindicato está haciendo a las empresas no son, ni con mucho, imposibles de satisfacer, pues, debido a la potencialidad económica de aquellas y al corto número de sus trabajadores, no requieren erogaciones relativamente considerables. El sindicato nunca hubiera decidido ir a una huelga de tales consecuencias, si solo estuviera tratando de obtener ventajas para sus agremiados, pero como se verá más adelante, sus principales peticiones de tal carácter son las conquistas que implican posteriormente extenderse a la clase trabajadora en general. ¿Por qué la huelga del sindicato? ¿Cuál era en ese momento el pliego de peticiones? La irrenunciabilidad, las prerrogativas que establece el contrato en favor de los trabajadores, no tiene que tener ningún arreglo, en contrario verbal o escrito. ¿Qué otra cosa? Los trabajadores tenían que tener un contrato, tenía que haber promoción, se estimaba ahí la baja de categoría como forma sustitutiva del despido, checar la modalidad del despido cuando las faltas fueren de cierta gravedad, la implantación de nueva maquinaria que en ese momento se estaba dando por el desarrollo industrial no podrá ser motivo de reajuste de personal o de salario, ni reducir la jornada de trabajo o crear puestos nuevos de igual salario. Se discutían las jornadas de trabajo, los permisos sindicales, el derecho a vacaciones anuales, tener un médico en el sindicato que representara y defendiera profesionalmente a los trabajadores, tener la atención médica, que se consideraran los riesgos profesionales y por supuesto que los trabajadores de hora determinada tuvieran las mismas prerrogativas que los trabajadores de planta. Por supuesto que la jubilación era un tema sumamente importante en ese entonces. Todas esas peticiones que se estaban dando en el pliego petitorio, evidentemente que la empresa no quería prácticamente llegar a una negociación. Fue a base del estallamiento de la huelga el 16 de julio, y aquí destacar de esa generación de electricistas que no hubo ni esquirones ni saboteadores en el servicio eléctrico. El movimiento prácticamente se manejó con una impecable disciplina entre nosotros, emanada de la dirección del sindicato y de ese comité de huelga. El 16, momentos antes de las 2 horas, los trabajadores abandonaron en completo orden sus labores, no habiéndose registrado absolutamente ningún incidente. Cuando una vez abandonados los diversos departamentos de las compañías, fueron colocadas las banderas de huelga, precisamente a las 12 horas, ocupando los lugares respectivos, los compañeros del primer turno de guardia. Los primeros momentos de la huelga causaron una gran expectación en el público metropolitano,
ya que la mayor parte de él tenía la impresión de que el movimiento se podría evitar en el último momento, debido a que la reconcentración de los tranvías eléctricos en los depósitos respectivos no se hizo con la suficiente oportunidad. Una gran cantidad de ellos quedó paralizada en las calles, siendo la suspensión de este servicio público uno de los primeros efectos palpables de la huelga. Hay que resaltar que en este episodio fue también la solidaridad de todos los trabajadores que en ese momento se agrupaban. Los sindicatos de la capital prácticamente se sumaron. Los trabajadores de la República hicieron suyo las peticiones del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Por eso es menester en este momento, y lamentamos también la falta de nuestros compañeros para que podamos recordar los episodios trascendentales que ha vivido nuestra organización. Pero también asumimos la responsabilidad de que tenemos que hacer lo propio para que más compañeros se encuentren aquí y estén repletos los auditorios conociendo quiénes fueron nuestros antecesores, quiénes dieron vida a esta organización y quiénes son los responsables de que hoy tengamos los derechos laborales. Hoy la coyuntura se da porque tenemos un régimen autoritario, como en ese momento Plutarco Elías Calles quería seguir con el maximato, queriendo decidir y tener influencia con Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas no lo permitió. Hoy no tenemos a ese presidente patriota, pero tenemos a esta gran organización que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros, que es punta de lanza y que tiene la enorme responsabilidad histórica y también la enorme responsabilidad de este presente para poder reagrupar, para poder unificar a toda la clase trabajadora y saquemos del país a estos neoliberales que nada tienen que hacer en esta gran nación. Por eso, esta jornada para conmemorar a estos grandes hombres, pero también para consolidar la identidad con aquellos hombres, sus esfuerzos, sus ideales. Y hoy tenemos la responsabilidad, la dirección del sindicato, de sacar avante este conflicto, que estamos seguros que vamos a triunfar. Aunque la Suprema Corte de Justicia esté putrefacta, hoy tenemos a un juez que es nuestro mejor aliado, y ese mejor aliado es el tiempo, porque ha sacado a flote la verdad, porque sabe que tenemos la razón, porque no es posible que hayan extinguido una empresa cuando sigan operando todos los activos de lo que construimos en más de 100 años. Por eso el reto es difícil, pero ese reto lo tenemos que seguir, darle seguimiento y en poco tiempo estar celebrando la victoria, una nueva victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no solamente será para nuestra organización, sino será para todo el movimiento obrero nacional y también internacional. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas.